y no había conocido estas instalaciones. Me sorprende mucho, está padrísimo, la misma fachada, se siente el mismo, pues la misma emoción, ¿no? Y después de tantos años de no regresar, estar aquí para mí es un honor. La verdad es que me sentí muy halagada que me hayan invitado y estar aquí con ustedes. Gracias también por tener este tiempito para presentarles mi proyecto, que me tiene muy contenta y la verdad me ha llenado de muchísimas satisfacciones. Aquí lo tengo, de hecho, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Es un libro muy sencillo para niños y ahorita les voy a platicar un poquito de él y un poquito de cómo inicié con este proyecto. Pues soy Diana Patti González, soy pedagoga. Actualmente trabajo con niños y tengo como 20 años trabajando con niños en diferentes grados escolares, de preescolar y de primaria. Ahorita trabajo con niños con discapacidad y para mí ha sido un gozo trabajar y hacer cosas para niños. Aprendo mucho de ellos, como ustedes saben, podemos absorber muchísimas cosas de los niños y todo lo que nos pueden aportar ellos. Quisiera empezar por esta plática transportándonos, quisiera invitarnos a que nos transportemos un poquito a nuestro pasado. Y yo sé que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, tenemos todos recuerdos de nuestro pasado en el que nos gustaba mucho un cuento o que alguno de nuestros seres queridos nos contaban cuentos que nos agradaban. Y seguramente cuando pensamos en estos momentos en los que a lo mejor nuestros papás o nuestros tíos o alguna persona que nos cuidaba, incluso nuestros abuelos, nos contaban algún cuento, lo guardamos con el corazón. Son recuerdos bonitos que tenemos y seguramente nos trasladan emociones y sentimientos bonitos de nuestra infancia. En lo personal, yo tengo recuerdos muy vívidos en los que, bueno, en los 80s, no hago cuentas, en los 80s, mis hermanas y yo cuando nos subíamos al carro con mi mamá y íbamos a algún lado, nos gustaba mucho sacar la cabeza por la ventana. No sé si ustedes alguna vez lo vivieron, sus niños. Antes pues no era obligatorio que usáramos el cinturón de seguridad. Entonces nos gustaba mucho y mi mamá nos inventó una historia. Nos empezó a contar un cuento que ella se inventó a la mera hora en el trayecto y era de una niña que se llamaba Lulu. Y entonces nos contaba la historia de todas las consecuencias que le pasaba a Lulu por sacar la cabeza por la ventana. Entonces cada vez que nos subíamos al carro cada día, siempre le decíamos: mamá, cuéntanos el cuento de Lulu. Y entonces comenzaba. Pero cada día mi mamá le sembraba más y cada vez le metía más de su cosecha y cada vez hacía más largo el cuento y nosotras estábamos fascinadas escuchándolo e imaginando todo el cuento. Obviamente mi mamá, pues con toda esa injundia que tenía, nos contaba, yo creo que ya ni era un cuento, era como telenovela de Televisa con todo el drama al por mayor, pero nos tenía súper entretenidas. Y pregúntenme si tuvimos a sacar la cabeza por la ventana, jamás en la vida. Pero creo que aparte del mensaje que tenía el cuento, porque nos contaba todo lo que le pasaba a la niña Lulu porque no le hacía caso a su mamá, las consecuencias que tenía, creo que más que nada era el momento en que mi mamá nos estaba contando ese cuento. Nos tenía tan entretenidas, escuchando, imaginándonos, que se nos olvidaba. Estábamos tan ocupadas que se nos olvidaba sacar la cabeza por la ventana. Y esos momentos, aún ahora en nuestra adultez, lo comentamos con mi mamá y hasta nos reímos. Mi mamá es que tenés una imaginación, qué bárbara, o sea, dramática muy, ¿verdad? También tengo recuerdos de mi abuelita con todos los primos, en el tapete. Una abuelita nos contaba cuentos porque nosotras le pedíamos que nos contara historias de terror. Y teníamos una tía que nos hacía como todos los efectos para que se viera como muy teatral. Cuando estaba en la prepa, la maestra de español convocó a todo el grupo para que inventáramos un cuento cada uno y iba a hacer un concurso. Entonces yo me acuerdo que me senté y empecé a escribir, nunca había escrito, y empecé a escribir un cuento. La verdad es que no me acuerdo ni de qué se trataba, nunca lo guardé, no sé qué pasó con ese cuento, pero lo entregué. Yo no le daba mucha importancia porque pues era para cumplir con la tarea nada más. A los pocos días, la maestra llega, me manda a hablar y me dice que yo gané mi concurso de cuentos. Me puso muy contenta, me sorprendí, dije, ¿cómo? Si nunca había escrito en mi vida. Pero me dio mucho gusto y me gané una beca para estudiar y mejorar mi escritura y mi redacción. Y ahí como que algo despertó en mí. Años después, siendo docente de preescolar, pues ya saben que la salida, ya cuando los
Entonces yo usaba esos momentos en la salida para contarles esas historias. Yo empezaba a escribir de vez en cuando después de lo que me había pasado en la prepa y les contaba mis historias con cosas, incluso cuentos que ni siquiera yo había escrito, pero que yo los tenía en la mente, se los empezaba a contar. Y eran momentos padrísimos. De hecho, cuando llegaba por alguno de los niños, no se querían ir porque se iban a perder el final del cuento y entonces pues se iban a la mitad, ¿no? Y de repente yo notaba que los papás cada vez tardaban más en llegar por ellos. Yo decía, pues hay mucho tráfico, ¿verdad? Afuera, me voy a pasar por ahí. Pero resulta que después vino una mamá y me dice, pues ¿qué cuentos les cuentas, Liz? Porque mi niño me dice que pase más tarde con él y que me tarde más en llegar. Luego llegaba otra mamá y me decía lo mismo. Y ahí me di cuenta que no había tráfico, ¿verdad? Que no era el tráfico, pero me di cuenta que Dios me había dado un don que yo no había descubierto. Y para mí era muy emocionante saber que no era el cuento en sí, porque siento que no es el cuento en sí, sino el momento que yo le dedicaba a mis niños. Esos minutos en los que reíamos, en los que ellos imaginaban, en los que yo les preguntaba y cómo interactuábamos todos. Y eso era lo más importante, que ellos se sentían escuchados, se sentían valorados, en que yo les estaba dando ese tiempo a ellos. Entonces, pues pasé el tiempo, yo sigo escribiendo y ya traía yo la idea como de publicar un libro. No sabía ni cómo ni cuándo, pero yo ya tenía esa espinita en mí. Resulta que llega el 2020, la pandemia, el año pues muy complicado para muchas personas. Y ese año me pasó de todo. Ese año yo ya había abierto, tenía 3 años con un negocio de salón de fiestas que mi hermana y yo habíamos abierto, nos habíamos asociado. Y era un salón de fiestas que nosotros le habíamos puesto todo nuestro corazón, todo nuestro amor y nuestra atención. Y disfrutábamos mucho trabajar en el salón de fiestas. Como ustedes saben, en la pandemia, pues el rubro, el giro más afectado, uno de los más afectados fue los salones de fiesta. Tuvimos que cerrar. Entonces decido irme a casa de mis papás a vivir porque estaba pasando por una situación muy complicada. Y en casa de mis papás resulta que comienza un incendio, se incendia la casa. Y los muebles también que tenía del negocio los llevamos a una bodega porque los íbamos a vender. Y resulta que entran a robar a la bodega y se llevan todos los muebles. Entonces prácticamente me quedé en ceros. Fue un año súper difícil que también anímicamente yo estaba por los suelos. Lo único de lo que me podía ganar era de mis cuentos. Entonces, en ese trance que cerrábamos y nos cerrábamos en qué hacía, lo único que tenía era mi computadora y sentarme a escribir. Y ahí fue cuando me di cuenta que era el momento justo que yo podía usar, porque a lo mejor más adelante ya no iba a tener tanto tiempo para dedicarle al proyecto. Yo dije, ahorita que tanta gente va a empezar de ceros, tal vez es el momento que yo también empiece de ceros. Y los pocos ahorros que tengo los invierto en este libro y que tengo el tiempo de sentarme y entonces sacar lo que tengo y empezar a darle estructura a este proyecto que yo siempre digo que de un momento muy complicado, si tienes la actitud, se convierte en una bendición. Por eso para mí este libro y este proyecto es una bendición. ¿Cómo empecé? Primero pensé en que la gente debía conocer primero quién era yo y qué es lo que escribía. Entonces decido abrir mi canal de YouTube para que ahí pudiera yo publicar mis cuentos. Le llamo Un Mundo de Historias porque son historias, yo cuento ahí en YouTube videos de la historia de México para los niños, leyendas mexicanas, las biografías de mexicanos famosos y la historia de México como la independencia, los niños héroes, la revolución, pero a manera de cuento, editado con música, con sonidos, con imágenes. Y pues ahora sí que empecé con lo que tenía, con lo que sabía, me empecé a informar y abro mi canal de YouTube. Pero había un problema, porque ese problema era que a mí me daba mucha pena enseñar y mostrar lo que yo escribía. Sentía que me iba a exponer hacia el mundo, porque realmente lo que escribimos es parte de lo que somos, es parte de nuestro interior, y sentía que me iba a exponer demasiado. Pero yo sabía que me tenía que arriesgar. Abro el canal de YouTube y comienzan a abrirse unas puertas maravillosas de bendiciones. Empiezo a conocer muchísima gente y
y empiezo a recibir mensajes no solamente de personas de aquí de Nuevo León, sino de muchas partes de México y además de otros países. Entonces yo sabía que algo iba a pasar con este proyecto. Este es mi libro, Un Mundo de Historias, se llama Diana Patis, es mi nombre, Un Mundo de Historias. Son 5 cuentos, no crean que son dramáticos, no, eso no sería. Son 5 cuentitos con 5 moralejas. Siempre me ha gustado escribir que tenga mensaje, todo lo que escribo que tenga un mensaje que dar, algo positivo. Cada cuento tiene su mensaje y bueno, les voy a leer un poquito del prólogo aquí de la contraportada para que sepan un poco de qué se trata. Dice, este libro te llevará a viajar por un mundo de historias en tu imaginación, pues visitarás 5 cuentos con personajes y aventuras que te dejarán un valor en cada uno de ellos. Conocerás a Pili, una niña hermosa a quien no le gustaba su carita pecosa y hacía lo que fuera por desaparecerlas. Las pecas de Pili se convierten en una gran lección para ella y al final aprende a aceptarlas y quererlas. Luego te harás un viaje por un lugar lejano donde encontrarás la historia de la maestra de las canas verdes, que era muy regañona, y de un salón de clases abandonado y tenebroso al que ningún niño se atrevía a entrar. Después sabrás lo que le pasó a Katy cuando el diente perdido que tanto cuidaba no aparecía y no tenía nada que dejarle a don Ratón para recibir su recompensa. Cuando llegues al cuento de Yoya la que llora, comprenderás que controlar tus emociones siempre será una buena decisión. Y por último, aterrizarás en el mejor lugar del mundo, que seguramente te hará reflexionar acerca de las cosas que realmente valen la pena. Entonces, es un viaje, es un trayecto a cada uno de los cuentos que, como pueden ver, tiene un poco de todo. Tutti frutti, realmente. Hablamos del amor propio, de la autoestima, del miedo, a veces que tenemos que solamente existe en nuestra mente porque nosotros mismos nos ponemos las barreras. Hablamos de lo realmente valioso en la vida que no precisamente es lo material. También quise que este libro tuviera en sus primeras páginas que dijera, les voy a enseñar, dice, este libro pertenece a, y los niños pueden escribir ahí su nombre. Esto me encanta porque es darles a los niños esa oportunidad de pertenecer, de sentirse parte de este viaje de historias que les va a dejar algo positivo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, los libros son espejos, solo ves en ellos lo que tienes en tu interior. Los libros son espejos, solo ves en ellos lo que tienes en tu interior. Y creo que, no sé si les ha pasado que leen un libro y les deja un mensaje y toca tu corazón de una manera, pero lo vuelves a leer 2 años después y es otro el mensaje que te deja. Y eso es importante, creo que los mensajes de cada libro son muy subjetivos. A cada uno nos toca de diferente manera y depende de nuestras circunstancias, de nuestro pasado, de nuestra forma de ser, cómo nos va a tocar cada historia, cada libro. Algo muy significativo, y lo tengo que contar, porque siendo exalumna de Montolinia, creo que es algo muy valioso y muy bonito. Cuando yo publico mi libro hace casi 2 años, pues ustedes saben que a veces te gradúas de la secundaria y entonces cada compañero, cada uno hacemos nuestras vidas. Nos dejamos de ver, pero nos seguimos teniendo en redes sociales. Y después de años de no vernos, las primeras personas que me apoyaron cuando publiqué mi libro fueron mis excompañeras de Montolinia. A pesar que tenía muchísimas, y me conmuevo, me da mucho sentimiento porque a pesar de que teníamos muchos años sin vernos, ellas cuando vieron que publiqué mi libro fueron las primeras en mandarme mensaje, en mandarme fotos con sus niños, con el libro. Entonces para mí fue muy gratificante, es una bendición y ahí me di cuenta que somos comunidad, que somos hermandad y que los valores de Montolinia seguimos siendo amigas, sigue la amistad a pesar de que hay años que no nos vemos y el cariño es eterno. Eso es algo que tenía que decir porque creo que es algo muy, muy gratificante y muy bonito. Creo que todos los libros son un regalo. Los regalos los podemos abrir una vez, pero los libros son un regalo que podemos abrir una y otra vez, en cualquier circunstancia donde quiera que estemos. ¿Qué beneficios trae a los niños la lectura? Cuando nos sentamos a leer con los niños, cuando inician con esto de la lectura,
Es bien importante cuando nos sentamos a leer con los niños que les hagamos preguntas, que estimulemos la reflexión en ellos. ¿Qué te gustó del libro? ¿Qué no te gustó? ¿Con qué personaje te identificas? Para que también desarrollen esa empatía con los personajes. ¿Qué le cambiarías al final? Hacerlos reflexionar, escucharlos, que ellos den su opinión y den sus puntos de vista, que anticipen, que predigan hechos. Dice por ahí que si no te gusta leer, es que no has encontrado el libro correcto. Y creo que no existe el libro perfecto, pero sí el libro correcto, dependiendo cada quien cómo lo veas y dependiendo del mensaje que te deje. Los objetivos que yo tengo cuando escribí este libro es precisamente lo que les vengo diciendo. No es tanto los cuentos de sí o el libro así, porque eso no es tan importante. Lo importante es los momentos que un libro puede crear entre familias. Lo importante es cuando te sientas con tus hijos a leer y a dedicarles tiempo, cuando los escuchas, cuando les preguntas. Eso a ellos les da autoestima, se sienten atendidos, se sienten amados. Y eso marca la diferencia, que cuando crezcan ellos puedan después tener estos recuerdos como yo tengo de mi mamá cuando nos contaba lo de Lulú, que ellos puedan tener esos recuerdos de sus seres queridos contándoles cuentos, que no sea algo, no sea una imposición, que sea algo natural. Cuando los niños se inician en la lectura, es bien importante que exploren libros. A algunos les va a llamar la atención la portada, a algunos les va a llamar la atención los dibujos, a lo mejor el olor, pero es importante que ellos exploren y decidan qué libro van a querer, que nosotros los orientemos también de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que buscan. Yo lo que busco con este libro, con este proyecto, es que la gente que tenga el libro en sus manos sea una mejor persona. Y creo que desde el momento en que nos sentamos y a pesar de nuestro día ajetreado, nos sentamos unos minutos con nuestros hijos en la noche o cualquier momento del día, desde ese momento y desde el momento en que tenemos un aprendizaje de los libros, ya estamos siendo mejores personas. Creo que también aquí el mensaje muy importante es que arriesguemos. Yo creo que ese año que tuve muy difícil arriesgué, pero yo no estuviera parada aquí si no hubiera dado el paso y si no me hubieran animado a quitarme todos esos miedos que tenía. No estaría hoy aquí y no se me abrirían tantas puertas y no tendría tantos regalos ni bendiciones que me han llegado a partir de este proyecto. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Le damos una